Bienvenidos a este podcast, nuevo episodio. Tenemos el gusto de recibir Fernando González Rocha. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable Alejandro, un placer estar aquí contigo. Fernando tiene una amplia trayectoria de más de 38 años de experiencia en bienes raíces. Sí. Fundador o de los principales de AMPI Monterrey hace casi 40 años. Cuenta con, pues es licenciado. Ingeniero. Químico. De origen. Ok. ¿Tienes algunas maestrías? En administración, el Tecnológico de Monterrey. Y platícanos que estuviste en Harvard. Sí, también hice cursos de especialización en Harvard. Tuve una experiencia fantástica ya porque pude estar y fue un programa en el que nos llevaron a las residencias de los alumnos de Harvard. Okay. Entonces no estábamos en ningún hotel de lujo ni nada, estábamos en las residencias donde había estudiantes con un cuartito así mínimo donde cabía una camita y los baños eran comunes, ¿no? Okay. O sea, vivimos la experiencia como si hubiésemos sido estudiantes jóvenes ya siendo un poco más adultos, ¿no? Okay. Pero, y tuvimos pues la formación allá de maestros de Harvard que fue estupenda, fue una experiencia fantástica y de mucho aprendizaje. Pues qué bien. Ahora, Fernando, para los que sepan o no sepan, él da el diplomado de AMPI, sí, uno de los módulos. Uno de los módulos. También participa con el TEC de Monterrey, sí, en la parte también de bienes raíces, sí, sí, formando también a especialistas. Y bueno, pues aquí lo tenemos para que nos cuente un poquito de su historia y de la historia de la fundación de AMPI, que estamos a punto de celebrar 40 años. ¿Qué tal? Se dice fácil, ¿eh? Sí, la verdad es todo un camino largo, ¿verdad? Ha sido una experiencia fantástica y pues a mí que me ha tocado vivirlo junto con algunos pocos compañeros que empezamos más o menos en la misma época, pues fue algo muy grato el ver crecer a la asociación, el verla nacer. Yo la recuerdo desde cuando éramos 4, 5, 6 gentes en una mesa del Vips, sí, del Gambrinos en alguna época antes. Ya no existe. Ya no existe el Gambrinos, okay. Era un café que estaba ahí de enfrente de donde está ahora el H-E-B de Gómez Morín. Uh-huh. Ahí enfrente estaba el Gambrinos, que era un restaurante bueno, sí, pero pues muy ejecutivo, iban pues todos los ejecutivos a desayunar, y ya como a las 10 de la mañana, lo típico, llegaban las señoras, ya empezábamos a irnos los señores, y ahí la experiencia era pues empezar a compartir y construir, de hecho, todo lo que era la labor y la conciencia social de lo que es un profesional inmobiliario. Y platícame, Fernando, ¿quiénes fueron los fundadores de AMPI Monterrey? Mira, perdón, sí, ¿cómo surge la idea de traer, porque AMPI Nacional pues, se desprendía de México, ¿cómo surge la idea de traer AMPI a Monterrey y quiénes lo iniciaron? Mira, lo inició un pequeño grupo. Yo no estuve desde el principio, yo ya realmente llegué como unos 6, 8 meses después de iniciado, pero la historia que yo conozco es que empezó el ingeniero Manuel Ayala, que era un valuador muy reconocido. Él trabajaba mucho para cervecería y pues era toda una institución en la evaluación. Okay. Él fue de los iniciadores. Estuvo Antonio Blanca, que también era un egresado del TEC, y Toño pues es también inmobiliario de toda la vida, y él también estuvo en el inicio, y participaron otras 3 personas que la verdad finalmente ya no me tocó compartir con ellos, no los conocí. Entonces realmente a los que yo conocí inicialmente fueron a Antonio y al ingeniero Manuel Ayala, y ya como a los 6 meses nos empezamos a integrar otro grupo. Estaba también el ingeniero José Luis Ruiz Garza. El que conocemos ahorita. El ingeniero José Luis Ruiz es también un personajazo, un hombre extraordinario. Él también era evaluador, él trabajaba directamente para cervecería también,
y él estuvo también como uno de los firmantes del acta constitutiva. Y me quedaban otras 2 personas a las que no conocí. Oye, ¿habrá que traerlo para la segunda versión? Yo creo que sí, o sea, vive él, sí, es todavía un hombre activo y pues es todo una persona muy, muy querida en el medio inmobiliario, el ingeniero José Luis Ruiz. Y posteriormente se integraron gente muy clave dentro de la asociación que yo creo que fueron también, pues hicimos, digamos, el equipo que hizo crecer a AMPI, que fue el licenciado, el contador, Luis Manuel Galindo Guajardo, que es también un personaje extraordinario, un hombre pues cabal, un hombre muy, muy, muy querido también dentro del medio inmobiliario. Luis Manuel trabajaba para cervecería, bueno, en ese tiempo era Visa, el grupo Visa, él era director de inmuebles en el grupo, y pues él fue de los que dio un gran impulso. Luis Manuel fue varias veces presidente de AMPI local, de AMPI Monterrey, y luego fue presidente de AMPI Nacional. Entonces fue el primer presidente de AMPI Nacional, creo yo, que era de fuera de la Ciudad de México, ¿no? Ya como que fue la etapa en la que AMPI Nacional empezó a descentralizarse y a soltar un poquito el control. Y Luis Manuel pues hizo una tarea extraordinaria ahí como impulsor del crecimiento. Y aquí en Monterrey, pues nos juntábamos ahí en esa época, pues estaba el ingeniero José Luis Ruiz, Luis Manuel Galindo, Toño Blanca, y nos reuníamos ahí en esa mesa del Gambrinos todos los viernes en la mañana, a las 8 de la mañana era nuestra reunión, que éramos muy tempraneros en los desayunos aquí en Monterrey, siempre fueron 8 de la mañana, y compartíamos ahí y empezamos a planear el crecimiento y todo esto, y sí, se fue dando poco a poco, porque hay que recordar que esa época era una época en la que la gente que se dedicaba a comerciar inmuebles, pues eran señores grandes, ya pues para nosotros ya a lo mejor eran de nuestra edad ahora, ¿verdad? Pero eran señores grandes que se reunían en cafés, igual que nosotros al principio, pero luego ya avanzamos después, pero se reunían ahí en el Manolín de la Madero y llegaban con su rostra de planos y ahí estaban compartiendo los planos. Pues no había tecnología, no había nada, todo era en papeles. Y así llegaban, y yo creo que ahí en el Manolín, pues yo realmente nunca, pues llegué a ir alguna vez, pero no era un lugar que yo frecuentara. Y ahí se juntaban, y yo creo que la mitad de la gente que estaba en el café eran gente que se dedicaba a los inmuebles. Y era una época en la que desgraciadamente todavía la trayectoria inmobiliaria no estaba profesionalizada. Y entonces había todavía pues algunas trampillas, había gente que hacía cosas que no debía, había muchas cuestiones en las que no había control de impuestos y cosas así, y era un mercado muy desordenado, la verdad. Estamos hablando en el 85, 86. Estamos hablando de fines del entre 85 y 90 más o menos. ¿Sí? Esa época, ahí empezó AMPI a entrar, y AMPI entró en otra línea, en una línea profesional, en una línea de honestidad, en una línea de transparencia, en donde nosotros mismos nos obligábamos a ser muy claros con el cliente. Esta propiedad está grabada, se va a pagar de esta manera, esta propiedad se va a escriturar, y empezábamos ya a ir por las operaciones a valores reales. Que al principio, pues la verdad es que no era así. O sea, muchas operaciones se daba dinero por fuera de la operación y en la notaría nada más se registraba una cantidad menor. Y había muchas trampillas fiscales para no pagar impuestos que se empezaron a ser populares, que fueron muy populares, y que poco a poco nosotros, que entrábamos ya en una línea más de honestidad y de formalidad, pues empezamos a luchar contra eso, porque mucha gente no aceptaba hacer las operaciones a valores reales y todo este tipo de cosas, con avalúos bien hechos, con cuestiones muy, muy profesionales. Y ahí pues empezamos a romper esquemas, y también a romper la idea
de que todos los inmobiliarios eran gente tramposa, difícil o complicada, y empezamos a formalizar las primeras empresas inmobiliarias para tratar de darle seguridad a la gente de que se podía apoyar en un profesional para vender sus propiedades comerciales o residenciales. Y de ahí partimos en esa lucha por el reconocimiento del profesional inmobiliario, del asesor inmobiliario, por el público en general. Yeah. Entonces, al principio la gente rechazaba a los inmobiliarios, no quería darle sus propiedades porque sentía que podían hacerle una trampa y venderla más cara por un lado y decir que vendían más barato. Pero a la hora de profesionalizar nosotros el asunto, pues eso ya no se podía hacer. O sea, ya con el notario pues tenía que transparentarse la operación tal cual, y así lo empezamos a hacer y luchamos mucho, pero fuimos ganando terreno. Igual también para el reconocimiento de las comisiones de nosotros, que eso fue otra tarea compleja, muy difícil, porque la gente no quería pagar, no reconocía el trabajo profesional de un inmobiliario, hasta que ya poco a poco la misma situación de la ley y el gobierno y el SAT empezaron a ser más fuertes, empezaron a ser más duros, y eso nos ayudó a formalizar más la tarea y que la gente reconociera que nuestro trabajo pues era de alguna manera. Por ejemplo, nosotros ofrecíamos ayudarle a la gente a pagar la menor cantidad de impuestos dentro del marco de la ley. Claro. No haciendo trampas. Y entonces era la lucha que teníamos, y empezamos a lograr ir avanzando, y poco a poco las empresas inmobiliarias se fueron posicionando en el mercado, y pues finalmente se fueron también multiplicando, porque cada vez había más gente, pero ya gente que quería entrar en un ámbito muy profesional, muy transparente, muy de honestidad, y así empezamos a trabajar otra etapa en la parte inmobiliaria y el reconocimiento de los inmobiliarios como gente de bien que ayudaba a realmente hacer mejor las operaciones inmobiliarias. Oye, Fernando, y en esos primeros años para la institución, para la asociación AMPI, ¿cuáles crees que fueron los obstáculos que tuvo que superar? Pues mira, primero el brincar ese asunto de que había una mala imagen de los inmobiliarios. Creo que uno de los retos más importantes que hicimos en AMPI, que creo que fue un éxito, es posicionar realmente al inmobiliario como una persona profesional, reconocida por la sociedad, como una persona que trabajaba profesionalmente, que trabajaba en orden, que hacía las cosas en regla. Esa era una. Otra era organizar a los inmobiliarios que había en esa época para que trabajaran que se unieran a nosotros. Porque te voy a decir anécdotas. Cuéntalas. Había que al cabo a lo mejor muchos ya no están. Había un inmobiliario que decía, mira, es muy fácil saber quién es el dueño de un terreno. Ah, caray, pues, ¿qué haces? Pues es bien sencillo, yo voy y le pongo un anuncio ahí al terreno, y a los pocos días me está llamando el dueño y ya lo identifiqué. ¿Sí? Y me llama, oiga, ¿por qué está vendiendo? No, ¿sabe qué? No lo estoy vendiendo. Lo que pasa es que pues yo quería ver quién era el dueño, y qué bueno que me llama porque quiero hablar con usted. Y ya le volteaban la tortilla al dueño, pero hacían la labor de localizarlo, ¿no? Porque pues ese siempre ha sido, hasta la fecha ha sido un reto, el que a veces vemos una propiedad interesante, pero no sabemos quién es el dueño. Y en la parte de cuidado de la información, pues el gobierno es muy exigente, y en teoría en catastro nunca te van a dar el nombre de un dueño. Legalmente no te lo deben dar. Y entonces era todo un reto lograr. Otra que había era que uno decía, había terrenos rurales, ¿no? Fuera del ámbito de la ciudad, que no estaban todavía desarrollados, no tenían servicios. Pero había unos tipos que pues no me atrevo a decir que eran inmobiliarios, porque pues eran coyotes realmente, más que otra cosa, que lo que hacían era llevarse unos pedazos de tubo de drenaje y los metían ahí. Cuando llegaba el que decía, ¿hay drenaje? Sí, mire, aquí está el drenaje.
O sea, cosas lo que decías pintaban, tú, ¿no? qué bárbaro. Pero era el pan de cada día en esa Sí. época anterior a nosotros. Entonces, cuando llegamos nosotros a tratar de que las cosas se hicieran bien, pues sí luchamos ahí contra barreras que había en la cultura de los inmobiliarios que no les gustaba lo correcto, pero pues logramos ir poco a poco superando eso, ¿no? ¿Y cuál fue tu papel en ese inicio? O sea, ¿tú colaborabas con AMPI? Sí. ¿Participabas como un socio? ¿Eras un asociado? ¿Tenías algún nombramiento? Pues mira, en un principio estaba la estructura, pero pues la verdad es que pues éramos 5 o 10 gentes al principio y pues ahí nos íbamos pasando la presidencia unos a otros y todo, porque pues realmente no había ni formalización de elecciones y todo eso. Pero poco a poco logramos ir conjuntando, invitando a la gente. Invitamos evaluadores, invitamos inclusive notarios que no nos hicieron mucho caso al principio porque pues no, el notario estaba acá y nosotros estábamos acá por abajo, ¿no? Pero sí a los inmobiliarios que conocíamos, algunos de los que había de toda la vida sí se unieron y eso nos empezó a dar más fuerza. Y allá por 1991 iniciamos el diplomado de bienes raíces. El primer diplomado nacional de bienes raíces lo hizo Monterrey, AMPI Monterrey, en conjunción con el Tecnológico de Monterrey. Yeah. Entonces hicimos una alianza con ellos, platicamos con ellos y se creó el primer diplomado en bienes raíces, del cual pues yo fui alumno, o sea, todos entramos para darle fuerza al diplomado y bueno, al principio, pues fue un diplomado que yo digo, bueno, pues sobrevivió porque había muchos maestros del TEC que daban los temas, pero que no sabían de inmuebles. Entonces eran de teóricos. Sí, eran teóricos nada más. Y muy buenos maestros, extraordinarios profesores y todo. Y bueno, la parte de inmobiliaria se la daba la parte de evaluación, y la parte jurídica era lo que le daba el carisma, pero daban administración general, daban mercadotecnia general, o sea, y poco a poco se fue profesionalizando ese diplomado y pues lógicamente los maestros que no estaban en el ámbito, pues tarde o temprano pues se retiraron ellos solos y nos dieron la entrada a personas que pues teníamos más experiencia en lo inmobiliario, lo cual fue mi caso. Yo fui maestro del TEC, antes de ser inmobiliario estuve trabajando para el Tecnológico y pues tenía experiencia docente y ya tenía la experiencia inmobiliaria y ya nos empezamos a integrar varios de los socios de AMPI que teníamos las habilidades para integrarnos y dar el diplomado del Tecnológico con el Tecnológico, pero ya dado por profesionales inmobiliarios. Entonces, Fernando, tú que ya tenías la relación con el TEC y que estabas en la parte de AMPI, ¿tú fuiste esa conexión entre el TEC y AMPI? Sí, porque yo inicialmente cuando empecé a trabajar en el TEC, yo era el director de inmuebles del Tecnológico y estaba en AMPI. Entonces ahí hicimos la conexión, en una parte nosotros, en otra parte los de Visa, Luis Manuel Galindo y José Luis Ruiz que estaban en Visa, también pues tenían mucha relación con el Tecnológico, porque toda la parte jurídica del TEC se apoyaba en el grupo Visa. Los abogados del TEC eran los abogados de Visa y de alguna manera pues también había asesoría de inmobiliaria de parte. ¿Qué Visa era? FEMSA. Así es. Visa era lo que hoy es FEMSA. Así es. Entonces, ahorita que me hablas de lo del TEC, es por eso que tienes la historia y la relación de don Eugenio Garza Sada, que compraba las propiedades en los alrededores. Platícanos la anécdota. Bueno, pues sí, es muy conocida esa anécdota. Antes de que existiera el TEC, don Eugenio empezó a comprar toda en la parte sur, donde hoy es el Tecnológico y la zona de country, y la historia que a mí no me tocó vivirla porque ya... ¿Ya había pasado? Ya había pasado, don Eugenio pues falleció antes de estos hechos en un evento conocido, pero la historia es que él compraba a $1 el metro cuadrado
todo lo que estuviera en la zona sur, allá por Country, por todo eso. Entonces, tecnológico y alrededor. Luego, obviamente, pues don Eugenio donó el TEC actual. Originalmente eran 50 hectáreas y las donó don Eugenio Garzazada a la asociación que era Enseñanza e Investigación Superior, que es la que auspicia el TEC, y ese terreno que él compró, él lo pagó, pero él lo donó. Y fue el primer gran donativo de don Eugenio Garzazada para que existiera el tecnológico. Y luego alrededor se creó la colonia tecnológico con la idea de que pues ahí vivieran los estudiantes, se hicieran las residencias. El modelo que don Eugenio creó en el TEC era un modelo muy parecido al MIT de Boston, que era un modelo de universidad, una ciudad universitaria donde había residencias estudiantiles, donde vivían los estudiantes, residencias de maestros, donde vivían los maestros, y toda esa historia se replicó un poquito acá en Monterrey. Y luego, pues aparte de eso, pues ya que se ubicó el tecnológico, pues él empezó a crear la colonia Country y se empezaron a vender los terrenos ahí alrededor de eso. Porque uno de los factores interesantes es que instituciones como esas le dan un valor muy importante a la tierra. Y tierra que a lo mejor él compró en $1, pues no tengo el dato en esa época, pero pues yo creo que se vendió en miles de pesos. Claro, cambió su valor. Cambió su valor porque el tecnológico estaba ahí. Oye, y regresando al tema AMPI, Fernando. Sí. ¿Qué diferencia crees que ha hecho AMPI en el sector inmobiliario en Monterrey al día de hoy? Pues yo creo que se ha creado una cultura de profesionalismo, ¿sí? Mucha gente ha pasado por la asociación, pues algunos no se quedan. Desgraciadamente, pues el estar en la asociación tiene un costo económico y mucha gente o no puede o no quiere pagarlo. Okay. Pero la gente está cerca de AMPI, la gente va a los cursos de AMPI, la gente consulta con AMPI, la gente va a los regioforos. Los regioforos hemos tenido 800 o más asistentes que no somos los socios de AMPI, son todos los inmobiliarios de la zona. Entonces, AMPI ha llegado a tener un nombre. En la evaluación sacamos el libro verde en su momento, que tuvo mucho éxito. Desgraciadamente no se pudo seguir, porque es algo muy complejo de manejar la información de los terrenos. Y la actualización. Y la actualización y todo esto. Y desgraciadamente, pues AMPI es una asociación que no tiene fines de lucro y que lo que hace es cobrar algunas cuotas para sostener un aparato administrativo, de organización, de equipo, de gente que hoy es muy capaz y que realmente le dan mucha solidez a la asociación. Pero se fue estructurando una institución formal que a la fecha pues sigue siendo la institución más importante. Aquí en Monterrey ha habido algunos conatos de instituciones inmobiliarias que han surgido y pues muy pocas han permanecido. Hay por ahí una alianza de empresarios inmobiliarios que subsiste, es pequeña pero es buena, pero muchos de ellos somos socios de AMPI también. Entonces, pero la estructura más fuerte sigue siendo AMPI. Sin meternos a temas políticos, pero somos como el PRI, ¿no? Pues no me gusta la comparativa, pero bueno, es que realmente AMPI nacionalmente pues es la asociación más grande. Y más antigua. En muchas ciudades sí hay otras organizaciones, pero pues AMPI sigue teniendo su jerarquía. Okay. Y, por ejemplo, tú has vivido al día de hoy pues casi 4 décadas de AMPI, Fernando. Fíjate, sí. Es una vida. Totalmente. Ahora, ¿sigues siendo activo? ¿Te sigues capacitando? ¿Sigues estando presente? ¿Sigues participando? O sea, yo la verdad que veo ese compromiso, esa fidelidad, esa lealtad hacia la asociación. Y digo, tú y algunos de tu generación todavía que están muy presentes, que la verdad atesoro mucho esa parte. Y también para mí es un ejemplo de que no importa el tiempo que lleves, la información que tengas, o sea, hay que seguirte actualizando, ¿no? Así es. Perdón. Y mi pregunta va hacia lo siguiente. 4 décadas de estar presente, 4 décadas de evolución, 4 décadas de capacitación. ¿Tú cómo ves en los próximos 10 años AMPI? Porque viene una nueva década. Sí. Yo veo
un AMPI que se tiene que rejuvenecer, que se está rejuveneciendo, yo creo que ya es una realidad, en el que pues los jóvenes tienen que tomar control. Yo realmente, te soy honesto, no me gusta tomar ya puestos directivos. Ahorita soy consejero, qué pena, pero fue porque me insistieron mucho en que querían que estuviera y pues no me pude negar. Si me pidieron, o sea, no es que yo quiera seguir ahí, yo lo que quiero es ya soltar y que los jóvenes tomen la actividad, porque además, pues, ustedes tienen todo el know-how más actualizado que nosotros. Yo digo, en mi caso, yo he tratado de mantenerme dentro de toda la actualidad que hay y ahorita pues andamos aprendiendo inteligencia artificial y todo esto. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme fuera. Claro. O sea, lo que yo hacía hace 40 años como inmobiliario ya no sirve hoy así de y fíjate, y ha ido evolucionando totalmente en década, porque por ejemplo yo tengo 10 años en el negocio, ¿sí? Y cuando entré pues iban surgiendo los portales inmobiliarios. Así es. Entonces yo me subí luego a la ola, pues muy chavo, vi eso y haz de cuenta que esa ola me impulsó mucho, ¿no? Pero ahorita ya los portales inmobiliarios ya no es así ya la van, sensación, ya van de salida. Entonces, pero como tú dices, ahorita viene una nueva época con la inteligencia artificial, sistemas PropTech y demás, que está revolucionando el mercado. Totalmente. Y yo creo que los que hoy queremos seguir en este mercado, pues tenemos que estar en la línea nueva. No hay forma de que yo diga, no, yo lo que yo aprendí, yo soy muy fregón y voy a seguir. Nah, no es cierto, ya no hay nada. O sea, ya ahorita, pues ahora sí que sin menospreciar, pero bueno, cualquier joven nos puede desbancar fácilmente con la tecnología que hay hoy, porque a lo mejor en nuestra época pues era más vivir el proceso y aprender haciendo, y hoy hay tantos recursos que el que agarra buenos recursos, buenas aplicaciones, que se mete a aplicar lo que hay disponible, puede posicionarse muy rápido en este mercado, y la competencia pues es yo creo que volviendo al tema, hay que enamorarse de esto. O sea, esta profesión es fantástica para mí. Yo creo que hay que amar esta profesión y entender el fondo del asunto, que es, no estoy aquí para ganar dinero como inmobiliario, estoy para servir a la gente, estoy para ayudar a la gente a crear patrimonio, a hacer patrimonio, a conseguir su casa. O sea, son retos humanos en el que la relación humana está primero que el dinero. Entonces, hay que primero tener la filosofía, y eso es un poquito lo que a mí me preocupa, que los nuevos inmobiliarios no todos tienen muy claro esto. Y yo creo que la tarea de AMPI va a seguir siendo humanizar la labor del inmobiliario como una labor de servicio comunitario, porque de las cosas más hermosas que yo he vivido en mi experiencia es cuando te encuentras gente que te dice, Fernando, ¿cómo estás? Y honestamente a veces no te acuerdas. Okay. ¿Por qué? Porque pues cambiamos la fisonomía, porque dejamos de ver a la gente, etcétera. Es que tú me vendiste una propiedad a mí, me acuerdo de una maestra del TEC, que me dijo, tú me vendiste una casa en Lomas del Campestre y me dijiste, compra aquí, porque aquí va a haber un desarrollo que se va a llamar Valle Oriente y va a ser una cosa increíble, va a ser la zona más privilegiada de San Pedro, y ahí no había nada, era un pedazo de tierra vil. Y dice, y tú me animaste y dijiste, compra ahí porque vas a tener un lugar estratégico. Y fue una buena inversión. Dice, y después de 15, 20 años que vivía ella, estoy feliz, no me he ido porque no quiero vender, porque vivo en un lugar privilegiado como el que tú me dijiste que iba a ocurrir. Y te agradezco mucho, de verdad no sabes qué agradecido estoy contigo. Wow, o sea, esas cosas no las pagas con nada. Muy satisfactorio. Sí, o sea, son cosas padres, ¿no? Y bueno, hay muchas anécdotas, pero lo que te quiero decir es, necesitamos generar inmobiliarios que se enamoren de lo que hacen. Fíjate que ahorita que mencionas eso, Fernando, del servicio, de amar lo que haces,
yo me voy a regresar un poquito todavía antes de la fundación de AMPI, fíjate. Me voy a ir todavía unos años más atrás. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo era tu familia? Porque eso viene de ahí. Sí. O sea, los principios y los valores vienen de ahí. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Cómo era tu familia? Pues mira, yo soy el mayor de una familia de 7 hermanos, que ya de por sí el ser muchos hermanos era un reto tremendo porque nos obligaba a convivir. O sea, vivimos en casas de 3 recámaras, con 2 baños, cuando mucho, Sí. algunos con un baño, ¿no? Y aprendíamos a convivir y eso te daba, pues de alguna manera, habilidades sociales, porque había que negociar con los hermanos cosas, había que hacer cosas. Y bueno, yo fui hijo de un banquero. Mi papá trabajó en banco, fue de los gerentes buenos de su época. Fue un hombre muy trabajador, muy luchador, muy entregado, pero sí nos dio una cultura financiera de dinero, de cómo cuidar los recursos, de cómo tratar de invertir. Y para mí, pues eso fue una formación desde que nos abrió una cuenta de ahorros en el banco cuando éramos niños, y ahí metíamos nuestros, una parte de lo que podíamos ahorrar, que era una nada, pero fue crear la cultura de conocer lo que vale tener algo, el dinero y todo. Y pues mis padres también tuvieron una cultura muy formal, muy religiosa, muy acercados a Dios, y todo eso nos dio una formación como personas muy importante para todos los hermanos, creo yo. Oye, Fernando, ¿y tú te acuerdas qué soñabas ser de grande cuando eras niño? Fíjate que en nuestra época la cultura estaba muy marcada, ¿sí? El reto, al menos así en la sociedad de clase media, que era donde yo vivía, era estudia, saca una carrera para que puedas hacer algo en la vida. Esa era la filosofía que nos daban. El que no estudia la va a tener más difícil. Que no siempre era verdad. Había gente muy exitosa que no estudiaba, y mis respetos, que les iba bien. Y luego, pues terminaba uno de estudiar, lo que seguía era consíguete una novia o cásate. Y un trabajo. Búscate un buen trabajo. Un empleo. Un empleo, sí. Sí, porque la verdad es que yo todavía fui formado en la cultura de que lo mejor que me podía pasar era ser empleado de una buena empresa. Sí, que fueras creciendo y una carrera. Y ahí ir generando crecimiento en la práctica, ¿no? Y luego pues ya te casabas y tener hijos y comprar tu casa, pero era como muy natural el esquema y no lo cuestionábamos. O sea, así era y éramos felices. Yo lo disfruté mucho, ¿sí? Viví esa etapa, hice mis loqueras después de estudiar, me fui de misionero 2 años. Y viví esa etapa muy padre, la disfruté mucho, y luego ya renuncié a esa actividad porque ya pues tenía una novia y empecé a planear casarme, y vi que pues en la cultura de misionero no iba a sobrevivir muy bien, entonces pues ya empecé a buscar otras cosas, había que trabajar, y ya pues empecé a trabajar, y ahí entré a trabajar al tecnológico, primero como maestro, y gracias a Dios me fue muy bien, y empecé a subir en puestos directivos y eso, y ya pues me casé, y pues seguí mi carrera en el TEC. ¿Y qué te llevó al mundo inmobiliario? Pues porque en el TEC yo fui director del fondo de pensiones, donde se manejaba todos los recursos económicos de ahorro de los maestros y de los empleados. Y en algún momento resultó que cuando yo llegué al fondo de pensiones, el fondo de pensiones tenía inmuebles. Habían invertido en algunos inmuebles. Y entonces empecé yo a meterme ahí. El caso es que cuando el doctor Rafael Rangel, que era el rector, preguntó quién sabe de inmuebles aquí en el TEC, pues resultó que el único que sabía algo era yo. Y entonces dijo, pues ahora, además del fondo de pensiones, va a ser director de inmuebles. Y me aventó una chamba extra, ¿no? Y empezamos desde estructurar toda la información de los terrenos que había, de los campus y de todo lo del tecnológico, a tratar de ponerlo en orden,
a clasificar los inmuebles, porque luego no pagábamos impuestos, porque no había quien se encargara de eso. O ni sabías que de esa propiedad es más, tuya. Había propiedades que no sabíamos que eran del TEC, y toda esa tarea la empezamos a hacer ahí. Y también pues nos tocó la última labor de comprar muchos de los terrenos para los campus nuevos. Okay. A mí me tocó la época de crecimiento todavía del TEC. Pues aquí muy cerquita de la prepa que está aquí al lado. La Garzalagüera ya existía, no, la Garzazada ya existía. Okay. A mí me tocó la Garzalagüera, allá en la punta de la loma, en Lázaro Cárdenas y Eugenio Garzazada. A mí me tocó la locura de comprar en Santa Catarina. Ese terreno lo compré yo porque yo ya también sabía que ahí iba a haber un desarrollo. Crecimiento. El crecimiento que iba a haber de las familias Calderón y Garza Santos en esa zona, yo ya me tocó conocerlo. Y entonces yo dije, aquí nos vamos a clavar, y pusimos ese, y fui muy criticado, porque dije, ¿por qué mandas al TEC allá? Pues porque ustedes no saben lo que va a haber allá, ¿no? Ahora díganme. Ahora díganme algo, a ver quién me reclama que el TEC esté ahí, en un lugar estratégico, en una zona pues de primer mundo. Y obviamente compramos terrenos en Guadalajara, del campus Guadalajara, en León compramos un pedazo del campus de León, en la Ciudad de México yo compré la tierra del campus Ciudad de México, que está en el mero corazón de la Ciudad de México, y sembramos las bases para la compra de algunos otros terrenos que ya estaba el campus Estado de México, pero lo ampliamos, ahí compramos más tierra, y bueno, así hicimos varias compras. Cuernavaca, Morelia, Aguascalientes se compraron. Y después del TEC, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué pasó con tu trayectoria? Pues yo me retiré del TEC siendo director de inmuebles. No, yo no voy a decir la razón. Pero yo de hecho me retiré porque dije, es que este negocio, pues hay mucho dinero, y yo aquí soy un profesor. O sea, la verdad. No más veías pasar. Nomás veía pasar el dinero, y a mí, voy a decir, me daban aumentos de profesor. Y pues yo ahí una vez, el director de finanzas del TEC hizo un análisis, y más o menos había como $100 millones de plusvalías y valores que habíamos logrado a través de lo que había comprado el TEC. Porque acuérdate que se compraba un terreno y le dábamos valor a todo eso. Entonces ahí pues aprendí mis principios de multiplicación del dinero a través de los inmuebles, y es lo que yo finalmente después pues he enseñado, porque yo empecé muy joven a dar cursos en el TEC, a dar cursos de inmuebles, y en AMPI, y pues toda esa filosofía la fuimos llevando a la gente a crear la cultura de inversión inmobiliaria. Y entonces, Fernando, perdón, sales del TEC y comienzas. Y comienzo yo por mi cuenta, sí. Inicialmente me uní a la primera franquicia de RE/MAX que hubo aquí, que pues empezamos ahí a trabajar en RE/MAX Valle, se llamaba RE/MAX Valle, y ahí empecé con... ¿Qué edad tenías, perdón? Yo tenía, cuando salí del TEC, 39 años. Porque yo dije, si me quedo después de los 40 aquí, me voy a quedar toda la vida en el TEC, que no era mala opción, era una buena opción, pero no fue lo que yo quise. Entonces dije, no, me voy por mi cuenta, y empecé a luchar, ¿no? Y bueno, pues me tocó difícil la situación, porque yo salí en el 8-6, y a finales del 8-6, en diciembre, fue el error de diciembre, donde se vino la crisis económica. Y bueno, pues pasé etapas muy duras. Pues te tocó 94, 2008. Todas esas me tocaron, 2008, 98, que también hubo otra crisis, 97, 98. Pero los inmuebles son tan nobles que sobreviví a todo eso, ¿no? Teniendo una familia con 3 hijos y estudiando y todo el show. Y bendito sea Dios, pues salimos adelante a pesar de las
dificultades de los medios. El medio inmobiliario es muy noble y pues siempre hubo oportunidad de ganar un poco de dinero y de sacar adelante la familia, ¿no? ¿Y recuerdas alguna experiencia dentro de tu trayectoria que te haya hecho sudar, que te haya dejado una lección que te cambió, pues a lo mejor tu perspectiva o tu rumbo de carrera profesional o dentro del inmobiliario? Pues mira, sí, hay experiencias muy positivas. Una de las más grandes para mí siempre ha sido el ser instructor. El ser instructor te deja satisfacciones increíbles con la gente, porque o sea, hasta la fecha mucha gente todavía me reconoce, me saluda con mucho cariño y me dice, tú fuiste mi maestro y te agradezco. O sea, esas cosas son valores que no cambias por nada, son valores muy, muy importantes que te marcan en tu trayectoria, y porque además pues te sientes como parte del éxito de mucha gente que hoy es muy exitosa, que yo los veo y digo, híjole, ¿cómo? Había algunos que ni me acordaba que habían sido mis alumnos, ¿sí? Y hoy pues son directores de empresas importantes o tienen empresas inmobiliarias como la tuya. Sí. O sea, tienen empresas que son exitosas y que pues salieron de la nada, ¿no? De empezar de tomar un curso inmobiliario y de ahí partieron. Y bueno, también del otro lado hubo situaciones muy difíciles. Pues como todos pasamos las historias de las comisiones que no te pagan, que eso es algo que pues desgraciadamente ocurre. Gente que pues por alguna razón simplemente no te paga, y que a veces pues yo en mi caso, por ejemplo, pues no tenía los recursos para meter un abogado y pelearme con la gente, y tampoco tenía el ánimo de hacer eso. Porque a veces yo veía casos de compañeros que habían tomado alternativas jurídicas para pelear cosas y se desgastaban tremendamente en la parte emocional y física. Y no, o sea, en fin, llegaba un momento en que decía uno, bueno, pues cierro la página no voy a lo que sigue, vámonos. No me voy a estar deteniendo, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas difíciles que a veces tenemos que vivir los inmobiliarios, que yo creo que todavía suceden en el medio, y pues que te forman en la capacidad de tener resiliencia, levantarte de las situaciones difíciles, porque la verdad es que todos nos ilusionamos. A veces cuando traes una operación importante con una comisión muy buena, pues ya te estás pensando qué vas a hacer con el dinero y empiezas a soñar, ¿no? Lo primero es nunca te gastes algo que no te ganas, pero cuando menos en la mente sí empiezas a decir, pues esto me va a ayudar para pagar esto, para hacer esto, para construir esto, para comprar esto, lo que sea, ¿no? Y son las etapas difíciles que uno vive. Y pues también, de alguna manera, las experiencias de vida, de a veces gente que hay gente que te reconoce y hay gente que no. También hay gente que de alguna manera te trata despectivamente. Y pues bueno, pues es parte de la vida, y no te quedes con lo que no te sirve. Siempre ha sido mi filosofía de vida. Si algo que me pasa no me ayuda a crecer, o sea, simplemente lo dejo como un aprendizaje, que se vaya y adiós y a lo que sigue. Y yo siempre voy sobre lo que viene más adelante, ¿no? Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor reto profesionalmente? Pues mira, el primer reto siempre es económico, creo yo. O sea, la profesión te tiene que dar para vivir, ¿sí? Esa es la primera parte del reto, salir adelante con las necesidades de tu familia, ¿sí? Y pues que te quede un poquito de excedente para poder empezar a invertir. Porque el éxito de un inmobiliario sí es sostenerse económicamente, pero más allá es invertir, es generar una cultura en la que yo vaya invirtiendo en mi negocio algo de lo que estoy ganando.
y crear un patrimonio de largo plazo. Claro. Para que cuando tengas 67 años como yo, digas tú, pues yo podría ya no trabajar y no me pasa nada. Estoy aquí de gusto. Así es. Pero pues yo así estoy, o sea, la verdad es que yo trabajo por gusto, hago lo que me gusta, sigo en el medio inmobiliario porque me encanta y no estoy matándome de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, como alguna vez lo hice. Ya no tengo necesidad de hacerlo y disfruto más bien de lo que hago y disfruto de mi vida. Trato de salir de vacaciones tan pronto como pueda. Antes era cada año, ahora es cada mes. Y padre, eso es algo maravilloso. Con razón ya no te vemos de repente. Sí, yo desde el principio les dije, mi problema es que yo salgo mucho. Me pierdo. O sea, yo ahorita ya, pues ya mis hijos ya son independientes, ya no están en mi casa. Entonces yo agarro a mi señora, ¿puedes tú? Yo puedo, vámonos. Y nos vamos. O sea, y eso es lo maravilloso de la vida, llegar a una etapa en la que puedas jubilarte con júbilo, con alegría, con disfrute. De eso se trata la vida y eso es muy padre. Oye, Fernando, ¿y cuál ha sido una de tus mejores inversiones, hablando de bienes raíces, que dices, le atiné en esta? Así como la maestra que la llevaste, la aconsejaste a una propiedad, ¿en cuál proyecto, en cuál inversión, en cuál propiedad tú dices, la compré $1, hoy vale 10? Pues mira, la mejor de todas es mi casa. Okay. Mi casa actual. Yo he comprado para mí de uso 3 casas en mi vida. Primero compré una de interés social, así de lo más modesto. Haz de cuenta que una casa sencilla en Apodaca o en Guadalupe o donde te quieras imaginar. Esa fue mi primer casa cuando me casé. Okay. Era lo único que podía y la compré con mucho esfuerzo. Daba la mitad de mi salario para pagar el crédito en esa época, ¿no? Eran los créditos de Infonavit de aquella época. Luego, cuando me vine a la colonia del Valle, compré un townhouse de 70 metros. Okay. Fue mi segunda propiedad, que vendí la casita que tenía, di el enganche de la que sigue, con otro crédito compré mi townhouse, pero ya en la del Valle. Okay. Entonces, no, pues fue... El brinco. Fue un salto maravilloso porque pues tuve una gran plusvalía y duré ahí 3 años hasta que ya tuve mi tercer hijo, que ya de plano no cabía, y hice una compra ya de mi casa actual, que es la que sigo teniendo aquí en San Pedro, y fue la mejor inversión de mi vida, definitivamente. Okay. El dinero que vale esa casa yo nunca lo he tenido. Sí. O sea, así con eso te digo todo. Nunca lo he tenido. Sí. Y ahí está. Seguimos viviendo ahí porque todavía pues nuestros hijos nos visitan, las reuniones familiares son ahí, etcétera. Pero pues realmente ya mi esposa y yo no necesitamos una casa de 3 recámaras y 5 baños. O sea, de plano es más. Pero fue la mejor inversión. Y yo siempre le digo a la gente, lo primero es compra tu casa. Compra tu casa, compra lo que puedas con lo que tengas, pero compra algo. ¿Sí? Si no te gusta dónde está, réntalo y con esa lana pues renta otra cosa mejor. O sea, busca la manera, pero nunca dejes de invertir. Lo que puedas, lo poquito que puedas comprar, cómpralo porque se va a multiplicar. Y luego, pues ya en una etapa posterior, porque pues yo pasé una etapa de formación de mis hijos en colegios privados y TEC de Monterrey, todo el show. 3 hijos. 3 hijos, que tuve los 3 al mismo tiempo en el TEC, entonces ya te puedes imaginar lo que fue esa etapa. Sí. Entonces muchas veces no podía invertir en otra cosa que pagar mi casa y gastar en mis hijos, que fue lo que se pudo en ese momento. Pero una vez que ya ellos me aumentaron el sueldo, cuando terminaron de estudiar y empezaron a trabajar, empecé a invertir en departamentos en preventa. Okay. Te tocó la ola de las preventas. Maravilloso, maravilloso. Fíjate que yo cuando llegué al mundo inmobiliario, todavía me tocó un rezago, pero yo o sea, no sé, a los años me di cuenta que, o sea, fueron unos años maravillosos. Sí. Donde llegaba alguien y en vez de comprar un departamento,
comprabas 3. Sí. Enganchabas y luego hacías sesión de derechos y pues multiplicabas tu dinero bárbaro. Así es. Bárbaro. Sí. Después ya se limitó porque Sí. ya no podías hacer la sesión de derechos, Sí. ya tenías que escriturar y se encarecía todo el proceso, pero sigue siendo un negocio. Yo creo Claro. mucho en las preventas. Nomás Sí. siempre lo que le digo a la gente es, fíjate quién es el desarrollador. ¿Con quién? ¿Con quién vas a comprar? Es muy buen negocio. Yo hago, Es muy buen negocio. yo hago Pero ese tipo no de te metas inversiones con en lo cualquiera. personal. Claro. Sí, porque sí tengo casos de amigos que compraron en etapas similares a mí, Ujú. compraron en otro lado y no les fue bien. Sí. Entonces, hay riesgo. Nunca una inversión es sin riesgo de cualquier tipo. Oye, y yo les digo, y donde te digan que no hay riesgo, corre. Corre. Porque en todo hay Porque no es riesgo. cierto. O sea, no es todo. Oye, sí hay un riesgo que se retrase, que pues el proyecto no sale. O sea, hay 1000 cuestiones. Simplemente buscas al de menor riesgo, Ujú. al de mejor reputación, al más confiable, y qué mejor que acercarse con un profesional que tiene la trayectoria, que sabe con quién sí, con quién no. Y yo menciono un profesional, porque hace rato lo comentaste en un principio, hay gente que está en el mundo inmobiliario, pero que solamente está de paso. Entonces, pues te vende lo que sea, pues ellos van a cobrar una comisión, Y se se van, ya no van a estar aquí. No. Digo, tú tienes 38 años en el medio, digo, yo tengo 10 y la verdad me veo toda una vida en esto. Sí. O sea, yo no me veo en otro negocio. Entonces, pues cuidas tu reputación, cuidas tu empresa, cuidas a tus clientes, o sea, y aparte que también, pues al menos yo y tú ahorita me compartes, pues también le invertimos en eso. Entonces, pues Claro. algunos amigos me dicen, donde tú inviertas, yo invierto. Sí. Órale, vámonos juntos. Ese es el gran secreto. Y esa es mi filosofía, ¿eh? Yo no le vendo a alguien algo si no lo compraría yo. Sí. La verdad. Y hay quien dice que está equivocado eso porque limita. Puede ser que sí, pero eso me da la certeza de que es algo seguro, de que es algo pues que tiene la mayor seguridad posible, ¿no? Sí. Dentro de lo posible, que siempre, como dijimos, y estoy de acuerdo, siempre hay riesgo. Claro. Oye, Fernando, ¿y qué consejo le darías a alguien que va empezando en bienes raíces? Pues mira, lo primero, lo más importante es capacitarse al máximo, o sea, aprender de todo, porque un profesional en bienes raíces es una de las profesiones más disímbolas, porque tienes que saber de leyes, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de fiscal, de impuestos, tienes que saber de marketing, tienes que saber de promoción, o sea, de relaciones humanas, de resiliencia para sobreponerte a las broncas que puede haber. O sea, tienes que saber de muchas cosas. Entonces, el gran secreto para mí es tener una estructura sólida de capacitación. Uh-huh. Y de ahí, pues, aventarte a poner en práctica todo eso. Okay. Y cuidar la honestidad, la imagen. Como tú bien dijiste, vamos por muchos años en este negocio, al menos esa es la filosofía, porque si tú entras aquí con la idea de que me voy a salir al rato, seguramente no te va a ir bien. Okay. O sea, tienes que tener una claridad de mediano y largo plazo para poder meterte al negocio y pues hacer relaciones, contactarte con los grupos inmobiliarios importantes. Yo siempre recomendaré entrar al AMPI. Creo que AMPI es una institución seria, sólida, que puede tener algunos defectos, pero que la mayoría son virtudes. Y hay cosas muy buenas que vas a aprender de los compañeros. Hay siempre una camaradería, una ayuda natural de mucha gente que te va a apoyar para crecer, que yo lo viví cuando yo empecé. Y a mí hubo personas que me ayudaron mucho en mi crecimiento y personas de las que yo aprendí muchísimo. Me tocó tratar con Eudelio Garza Lozano, por ejemplo. Que el papá. El papá, qué bárbaro, un señor experto en los bienes raíces, un hombre muy, muy brillante, que yo tuve oportunidad de tener reuniones personales con él, que hoy digo, wow, qué privilegio tuve, ¿no? Y fue un hombre muy, 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 muy respetado para mí.
y que me ayudó mucho a crecer. Y bueno, pues como él, varios, ¿no? Jesús Almaguer también, el arquitecto Jesús Almaguer, también otro personajazo de los bienes raíces. O sea, gente muy brillante con la que tuve oportunidad de tratar y de aprender de ellos, que fue extraordinario, ¿no? Entonces, esa es otra línea. Acércate a gente capaz, brillante, con experiencia, que tengas mucho que aprenderle, okay, y ábrete para el aprendizaje, ¿no? Siempre creo yo que la apertura al aprendizaje es una característica fundamental en alguien que quiere crecer. Si tú llegas con la idea de que yo ya lo sé todo y yo tengo aquí todo el control de todas las cosas, pues te vas a quedar ahí atorado. ¿Y qué le dirías a una persona que está en el sector inmobiliario y está a punto de tirar la toalla? Bueno, pues ahí es complicado dar una opinión genérica porque no sabemos cuál es la razón por la que él está en esa situación, ¿no? Pero yo lo que le diría es, si es por la situación del mercado inmobiliario, ten paciencia. El mercado inmobiliario sube y baja y se mueve y hay ciclos, como en todas las actividades, ¿no? Entonces, ten paciencia. Pues bueno, hay que ver si te gusta, si le ves futuro y tienes la intención y la decisión de salir adelante, quédate ahí. Okay. Si no, bueno, pues explora otras opciones. Pues Fernando, no sé si quieres agregar algo, algún mensaje al auditorio, ya sea a la gente AMPI, a la gente que no es AMPI, o sea, en general los que nos están escuchando, inversionistas, público en general, algo que te gustaría agregar. Sí, mira, pues yo lo que les diría es a todos mis colegas inmobiliarios es nunca pierdas la capacidad de asombro, nunca pierdas la oportunidad de aprender. Yo tengo 67 años y 38 en el mercado y me van a ver continuamente en cursos inmobiliarios. Siempre estoy aprendiendo. No he creído nunca que ya lo sé todo. Hay 1000 cosas que no sé y las quiero aprender. Y esa es la idea, es la filosofía. Únete a AMPI. Yo les invito a que se unan a AMPI. AMPI es la institución más seria, más formal y más sólida en el área gremial. Puede haber cosas que no te gusten, pero te va a gustar la mayoría de las cosas que hay. Así es que fíjate en lo bueno, ve lo positivo y únete al gremio que es más formal dentro del ámbito inmobiliario y sigue creciendo. Y a la gente en general que pueda ver esto, pues yo le diría, invierte en inmuebles. Puedes tener diversificadas tus inversiones, como se recomienda, pero una parte importante de tu patrimonio, métela al ámbito inmobiliario. No hay nada mejor que vivir de las rentas. Eso es el gran secreto. Y si observas a los hombres más ricos del mundo, todos terminan como inversionistas en bienes raíces. Sí. ¿Qué te dice eso? Te dice que este es el mejor negocio del mundo. Esa es mi filosofía, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo enseño y lo que te invito a desarrollar como una experiencia de vida personal. Invierte en lo que puedas, compra lo que puedas. No importa, no le tengas miedo a los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son el mejor amigo de un inversionista en bienes raíces que no tiene mucho dinero. Que es la mayoría de nosotros, que somos la mayoría de nosotros. Es un apoyo muy importante para que tú puedas acceder a una propiedad que no tienes todo el dinero para comprarla. Así es que no tengas miedo, no te equivocas, invierte en bienes raíces y vas a tener una inversión
sólida y exitosa. Pues les deseo mucho éxito a todos y gracias por escucharnos. Gracias, Alejandro, por Fernando, invitarme. gracias por compartir este tiempo, gracias por compartir las experiencias, la historia de AMPI. Ya nos diste por ahí algunos nombres que pues van a quedar. Sé que algunos ya no están, ya pasaron a mejor vida. Pero pues mira, tú estás acá entero, vivo, trabajando, compartiendo, enseñando, ¿sí? Que para mí eso da mucho valor y es una de las partes que a mí me encanta de AMPI. Sí. Que de verdad aprendo y aprendo y aprendo. Y la verdad que yo digo, hay gente, como tú dices, esa parte del asombro, ¿sí? A veces yo siento que pues, se termina porque pues, a lo mejor no han ido a buscarlo. Uh-huh. Pero realmente aquí, por ejemplo, pues hay muchas personalidades como tú, o instituciones, diríamos, que todavía podemos aprender mucho de ello. Entonces, este podcast para eso lo estamos haciendo, para que personalidades como tú nos puedan seguir transmitiendo, enseñando, compartiendo. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Sí? ¿Cómo le hiciste? Porque estamos nosotros en otra etapa del camino. Y qué mejor que nos enseñen la carretera, ¿para qué vamos abriendo brecha? ¿No? Y ya eso incorporado con la tecnología y todo lo que venga, pues será más fácil. Fernando, ¿dónde te puede localizar la gente? Mira, estoy pues, en la mayoría de las redes sociales como Fernando González Rocha, con mi nombre completo, porque vemos muchos Fernandos González, algunos buenos, casi todos. Y estoy en Facebook, Fernando González Rocha, Instagram, Fernando González Rocha. Tengo un canal de YouTube, Fernando González Rocha, donde hay más de 50 videos que pueden ver ahí de manera gratuita. Capacitación. Todavía. Estoy, bueno, pues obviamente en WhatsApp y en AMPI me pueden localizar también. Y ¿qué otra red se me escapa? TikTok también, ahí ando como Fernando González Rocha. Todavía no empiezo a trabajar fuerte ahí, pero ya voy a empezar. Y pueden ver pues algunos videos en las redes con mucho gusto. Excelente. Bueno, pues estás en todo, ¿eh? Sí, andas bien actualizado. Sí, te felicito. Ese es el reto que tengo en este momento de mi vida. Muy bien, seguimos platicando, Fernando. Gracias. Gracias.